Eh, Así que bueno, vamos a ver cómo va todo esto. Miguel Ángel Pichetto, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Un gusto conversar con usted acá en Mar del Plata. Así que Bueno, dispuesto a reflexionar un poco sobre la bueno, situación actual y el futuro de la Argentina, ¿no? de eso se trata, ¿no? En una expresión que está en boca de prácticamente todos aquellos que tienen un rol de preponderancia en Juntos por el Cambio, la frase de Mario Negri, estamos a 7 votos de Venezuela, ha sido reafirmada últimamente de distintas maneras. Usted ha sido y es uno de los que más firmemente están señalando las distancias y diferencias que hay entre aquello a lo que debemos aspirar como nación en función de nuestra historia y en función de lo que está ocurriendo, particularmente entendiendo que además en las últimas horas el gobierno volvió a alinearse con los intereses cubanos en el hemisferio a partir de negarse a formar parte de un pedido que hizo el Departamento de Estado en relación a una expresión de condena tanto para el caso de Cuba como para el caso de Nicaragua, ¿no? Sí, bueno, la política internacional es una catástrofe desde el punto de vista del relacionamiento de la Argentina en el mundo y de vincularse con los países desarrollados, con Occidente. Me parece que es lamentable y viene siendo una línea de coherencia y de funcionamiento de la Cancillería y del gobierno respecto a la relación con Nicaragua, con Venezuela y últimamente con Cuba, en donde los hechos son tan disparatados y absurdos que estar alineado allí es convalidar dictaduras oscuras, convalidar represión, convalidar torturas, y no es digno ni es propio tampoco de un gobierno como es el propio gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en sus anteriores etapas, que ha reivindicado permanentemente el tema de derechos humanos. Uh-huh. La pregunta interesante acá para hacerse es dónde están las organizaciones de derechos humanos. Las madres, las abuelas, el grupo de hijos, todo este sector que permanentemente pone el grito en el cielo por cualquier cosa que ocurre en Chile o en Colombia y acá se quedan en silencio. Bueno, este es uno de los debates, indudablemente, el rumbo que tiene la Argentina y el relacionamiento de la Argentina con países que son dictaduras feroces, indudablemente marca una línea de aislamiento del país. Y esto también trae perjuicios económicos, pérdida de credibilidad en las inversiones. Así que estas son las cosas que se pueden esbozar y que además también tienen traslado. No es cierto que la política internacional no tiene transferencia a la situación económica interna. Por el contrario, dime con quién andas y te diré quién eres y cuál es la confianza que dispensas. Este es un principio también de la política internacional, ¿no? Claro, bueno, ahora justamente en ese contexto y predicamento, el texto, en lo que muchos críticos dicen es un para nada fluido inglés de la asesora Nicolini, genera, digamos, una gran cantidad de respuestas en función de que el gobierno está en un alineamiento con la Rusia de Putin que expresa realmente una autocracia, digamos, levemente revestida de democracia, ¿no? Como es la rusa, en definitiva. Eh, sí, ese es un factor más. En realidad, el problema es por qué aparece una funcionaria de tercera línea representando al país. Esta es la primera pregunta que habría que hacerse. Indudablemente en una relación como esta tan delicada como es la compra de vacunas, además de participar las autoridades del Ministerio de Salud, debería haber participado la Cancillería. Lo que denota es, la carta denota una preocupación por el faltante fundamentalmente de la dosis 2, en donde hay más de 4,5 millones de argentinos, 5 que no pueden terminar el ciclo vacunatorio, y también una relación de cuidado en términos ideológicos que no se corresponde con una postura que debería haber tenido la Argentina de haber comprado todo tipo de vacunas.
haber comprado Pfizer, haber comprado Moderna, como lo han hecho ahora. Ahora han comprado 20 millones de dosis y lamentablemente van a llegar para fin de año, pero eso también abrió la oportunidad para que Argentina pudiera recibir en donación 3 millones de parte de Estados Unidos. Han cambiado la ley, han suprimido la palabra esa que habían incorporado en la ley de inmunidad, y esto le ha permitido a la Argentina recibir en donación 3 millones de dosis de la vacuna Moderna. En lugar de haber tomado todos los recaudos para comprar todo tipo de vacunas, las americanas, Pfizer, Moderna, Johnson, que es una monodosis, también la rusa y la china, para que la Argentina pueda vacunar a la totalidad de la población. Bueno, han planteado indudablemente, frente al fracaso de la compra de Sindman, la opción fue la vacuna rusa. En un primer momento yo no creo que haya sido ideológico. Cuando uno lee este tipo de cartas, y además por funcionarias que ni siquiera revisten la representación diplomática de la Argentina, porque cuando un país se relaciona con otro, en este caso es una empresa clave, se llama Leia del Estado ruso, en donde interviene también el Estado ruso y el gobierno de Rusia, lo que es indudable que lo haga el canciller, que lo haga con la inteligencia de escribir y dejar a la Argentina en una postura digna, ¿no? de subordinación, y además casi en un esquema de reclamo implorante, ¿no? Bueno, ahí el reclamo implorante tiene algunos sesgos, ¿no? de desesperación. Lo curioso es que después sale un comunicado conjunto donde prácticamente se desestima todo lo que estaba expresado ahí. Pero lo quiero llevar lo quiero llevar a un tema que ese fue un elemento sanitario frente al grave error, frente a un hecho que indudablemente requiere también otros análisis. Ayer lo escuché con mucha atención al periodista Carlos Pagni, que fue el que puso en conocimiento la carta, y agrega otros elementos. Me parece que indudablemente requieren ser analizados más detenidamente. Sí, por supuesto que sí. Está muy claro. Yo leí con mucha atención la columna hoy a la mañana y evidentemente él sigue volcando cuestiones ahí que son más que interesantes. Pero lo quiero llevar a un tema que siempre trato de traer a la atención aquí de esta audiencia, y es una cuestión que usted conoce en profundidad, obviamente, y de la que se ha pronunciado en más de una oportunidad, que es la cuestión del mapuchismo allí en Patagonia, Argentina. Estamos como prisioneros de las acciones de un Estado federal que desconoce los derechos consagrados y de unas fuerzas políticas que no reconocen o no entienden lo que está pasando. Lo que ocurrió en Bahía Blanca, con la gente diciendo, bueno, si no quieren que se llame campaña del desierto del parque, que se llame Julio Argentino Roca, debería ser un dato de atención para cualquiera que tenga una cabecita política inteligente, ¿no? Bueno, yo acabo de hacer un reportaje en un medio gráfico que sale sábado y domingo, concretamente el de Fontevecchia, donde digo que Roca es uno de los hombres más importantes de la construcción de la Argentina. Un presidente que asume con la mitad del territorio, cuando termina tiene conquistada toda la Patagonia, que estaba en manos de los mapuches, el malón, que se robaba el ganado y las mujeres, y que era amparado también por el Estado chileno en ese momento, por supuesto. Después la situación después de Roca y de la ocupación del desierto patagónico se ordenó definitivamente, y Argentina tuvo la soberanía sobre todo el territorio patagónico. Lo que ocurre es que acá la historia es al revés, la construcción histórica es al revés. Yo vivo en Río Negro. Bariloche tiene una estatua de Roca en el centro cívico y permanentemente le tiran pintura. Están tratando de destruir el monumento. La ciudad más importante de mi provincia se llama General Roca. Es la ciudad más potente del Alto Valle, donde está el pilar está en la agroindustria y en la fruticultura, la pera, la manzana. Pero bueno, como esto ocurre en Patagonia, no le damos tanta importancia. La sociedad se nutre de las noticias del AMBA, de la capital y la provincia. Lo único que importa es lo que ocurre en el conurbano y en la capital. Y bueno, y así estamos. Hay una noción
y una pérdida de los hechos trascendentes que están ocurriendo dramáticamente en la Argentina, donde el Estado está ausente. Yo le quiero decir que después del caso Nahuel, donde hubo un enfrentamiento a tiros con este grupo mapuche, el Estado federal retrocedió, la Gendarmería se retiró prácticamente y la Prefectura también, y todas las tierras del Mascardi, que son parques nacionales, y también tierras de la Iglesia Católica que reza, pero que tiene una orden de desalojo que nunca hizo, porque seguramente deben tener alguna orden del Vaticano de no desalojar. Bueno, está en manos de estos pseudo mapuches, porque ni siquiera no son pueblos originarios. Los pueblos originarios eran los tehuelches, estos eran pueblos invasores, agresivos, que mataron a los tehuelches, que eran agricultores. Así que la historia, bueno, se cuenta siempre por el lado de visiones heroicas. Estos personajes quieren construir un Estado independiente. Esta gente no reconoce la bandera, ni canta el himno, ni reconoce las autoridades nacionales. Este disparate estaba siendo avalado hoy por el gobierno, consentido. Hay abogados montoneros que están dando vuelta por ahí, gente del ERP, en fin, hay visiones muy complicadas en Bariloche, en la zona de Bolsón, Lago Puelo, Esquel, que también conecta con la Araucanía chilena, donde tienen también los chilenos un grave problema con este tema mapuche. El tema mapuche hay que ponerlo en el centro del debate argentino porque es uno de los factores más graves que pueden llevar a disolución territorial, pueden llevar incluso a visiones separatistas. No es un tema menor, ¿eh? Así que me parece muy interesante que usted lo ponga en el análisis a la mañana, en este medio, porque hay que informarle a la gente, hay que tratar de que el pueblo argentino se preocupe y se ocupe de este tema, y que las autoridades, los jueces, que además nunca toman ninguna medida tampoco, a veces lo toman, como en el caso del desalojo de las tierras del obispado de San Isidro. El obispado de San Isidro, Monseñor Ojea, un hombre importante de la episcopal, es el dueño de instalaciones muy importantes que tenía la iglesia en toda la zona del Mascardi, donde iban los chicos de distintos lugares del país en el verano. Bueno, la tomaron estos personajes, la quemaron, rompieron todo, y ahora están ahí. Y se quedaron ahí. Y no hay nadie que lo saque. Hay una sentencia de desalojo que ordenó un juez de Bariloche que nunca se ejecutó porque la iglesia lo quiere. Bueno, esta visión de revoluciones, esta mirada a Cuba, que es un país que genera igualdad, lo único que genera Cuba es pobreza. Yo estuve en el 2010, estuve 5 días, y es patético Cuba. Cuba, la gente no tiene trabajo, se muere de hambre, es un país de una pobreza infinita. Yo cuando dicen que Cuba puede hacer una vacuna, yo la verdad hay que tomarlo, no es serio, no es serio. Realmente. Si me permite, yo diría ahí, ya que usted citó al Vaticano y al Obispado de San Isidro y a la Curia en general, voy a utilizar una parábola, ¿no? Cuando llegaron Fidel, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, bajando de la Sierra Maestra, se suponía que era para terminar, entre otras cuestiones, con la infamia de que las mujeres cubanas fueran sometidas a la prostitución por la mafia que manejaba los hoteles y casinos. Las mujeres cubanas tienen como salida una balsa para irse a Miami o ser jineteras, que es yo diría el punto término más que se utiliza en la prostitución. Exactamente. Hoy también. Exactamente. Sí, es tremendo. Pero bueno, hay una visión idílica. La Argentina compra eso, esa mentira de los 70. Esta visión que se ha instalado en algunos sectores también de la cámpora y también de la juventud del peronismo, que cree que esa revolución que añoran que no se hizo es la salida para el país. Y todas esas ideas son viejas y también están avaladas por la Iglesia. Cuando el Papa dice que la propiedad es un derecho secundario, está abriendo el camino para que grupos peligrosos en Argentina, de estos grupos de movimientos sociales que ocupan tierras, campos, violenten uno de los derechos centrales que un país con libertades, un país que tiene que tener una visión capitalista, productiva, de crecimiento, de desarrollo, no puede dejar de sostener, como es el derecho de propiedad. Por supuesto que la propiedad tiene que tener un fin de utilidad, tiene que estar al servicio del conjunto de la sociedad, pero
ese es el concepto que está en la Constitución. No necesitamos que el Papa aclare nada. El Papa siempre suele articular discursos que a veces tienen un efecto altamente negativo en este país al cual no vino nunca. Sí, sí. Parece que estamos castigados. Fue a toda Latinoamérica menos a la Argentina. Así es. Pichetto, bueno, buena jornada. Gracias por los minutos y la ilustración que nos ha concedido. Hemos entrado en temas de alto voltaje. Pero es lo que esta charla con Mar del Plata, es una ciudad a la que amo, he vivido de chico aquí. Sí. Y veo con interés, ayer estuve recorriendo Güemes y el centro de Mar del Plata. Es importante que los negocios estén abiertos, que la gente esté activa, los hoteles están abiertos, están trabajando. Es la única salida, tenemos que vacunar y permitir que la gente trabaje, que los centros turísticos puedan volver a la actividad, que es una actividad que genera muchos recursos para el país. Sí, sin ninguna duda. Buena jornada de Mar del Plata, Pichetto, gracias. Que siga muy bien, un abrazo. Hasta luego, Miguel Ángel Pichetto. Bueno, por supuesto, como todo hombre público con una larga historia, figura que despierta controversia. A Vivian, por ejemplo, no le gusta para nada, y otros que se felicitan de que esté en el camino que está y se felicitan de que tenga la adhesión, respeto y acompañamiento que tiene por la figura y la presencia política de Mauricio Macri.